Perfecto. Em, bueno, como comentaba al principio, esta es la cuarta y última instancia de este ciclo de charlas Aqua 365, parte del programa Aqua 365 organizado por Ingeniería Sin Fronteras Chile y por el área de vinculación con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En este ciclo, que constó de 4 charlas, pudimos conocer y visibilizar tanto las problemáticas en torno al agua en Chile y soluciones e innovación, nuevas tecnologías respecto a desafíos hídricos. Eh, el día de hoy, lunes 21 de julio, la charla es Innovaciones, Soluciones Hídricas. Como ya comentaban los organizadores, también comentar las empresas aliadas de este programa, que es Unilever, Salem, la cervecería AB InBev, Ecopreneur y Bechtel. Acá un poco más de información sobre este ciclo de charlas. Eh, Recordar que pedimos al menos un 75% de asistencia para poder optar a certificado de participación. Y que para facilitar el registro tienen que ingresar con su nombre y apellido. De esta forma podemos realizar una correcta gestión de la asistencia. Así que, por favor, si es que aún no tienen su nombre completo en la entrada de Zoom, puedan cambiarlo. Y como siempre, en esta ocasión, después de la charla realizada por el expositor que presentaré a continuación, realizamos una ronda de preguntas. Pueden dejar sus preguntas en la caja, en la formulario que está en el código QR, se muestra en pantalla. También se estará mostrando en el chat el link para que puedan ingresar al formulario. Para comenzar el día de hoy hablando sobre la charla que es Innovaciones, Soluciones Hídricas, eh, tenemos un expositor de Ainwater, startup chilena de tecnología e inteligencia artificial para optimizar el tratamiento de aguas. Hoy nos acompaña Martín Concha Rubio. Es ingeniero civil de biotecnología con mención en procesos de la Universidad Católica. Cuenta con un máster en ciencias en tecnologías ambientales e ingeniería de la Universidad de Gante en Bélgica. Para conocer un poco más sobre Martín, es un múltiple emprendedor, fundador actual de Ainwater, de Neosensi y de BT Company. Actualmente se desempeña como CAO and CFO de Ainwater. Sus líneas de especialización son el desarrollo de negocios de innovación con impacto ambiental, gestión de tecnología, fundraising, público y privado, e internacionalización de Ainwater en España y Perú. Por último, mencionar que sus intereses profesionales son el desarrollo de estrategias startup, gerencia colaborativa, liderazgo, gestión de la innovación, impacto ambiental positivo y la organización corporativa tipo startup. Pues bueno, para no hacer este momento más largo, le daré paso a Martín, el expositor de hoy, para que pueda comenzar con su charla el día de hoy, que estamos seguros que será muy interesante para los y las asistentes. Bueno, entonces como Valentina, gracias, me presentó súper bien. Yo soy uno de los tres fundadores de InWater. Nosotros somos una startup chilena que se dedica a las soluciones digitales del mundo hídrico para la buena gestión hídrica. Em, ¿Por qué? Bueno, principalmente ahí les voy a explicar porque nosotros creemos que es necesario hacer un impacto positivo en el medio ambiente y también en el área social en estos momentos, además de tener modelos de negocio como empresa que sean eficientes y que por ende generen utilidad. Y esto cae dentro de las empresas tipo de doble impacto o triple impacto, ¿ya? El primer impacto es que tenga un impacto económico, obviamente positivo. Eso es a lo que apuntas. Y lo segundo es cuando tú quieres que tenga un impacto social y o ambiental, y ahí están los otros dos impactos. Entonces, si tienes aparte la patita ambiental o social, es doble impacto, y si tienes las tres, es triple impacto. Entonces nosotros, bueno, mi rol en particular
como decía Valentina, yo soy el gerente de finanzas, pero yo veo más, nuestro equipo de finanzas igual es fuerte y yo no tengo un background financiero. Sin embargo, como para aquellos que quieren emprender, es fácil decir que a ti te va a tocar de hacer de todo y en particular yo tengo ese rol, pero es porque el que se enfocaba más en levantamiento de fondos públicos y también en estos momentos de fondo, de levantamiento de fondo privado. Adicionalmente, y eso es lo que más hago yo soy gerente de innovación, esa es esta sigla de aquí. ¿Y qué significa eso? Yo me encargo de visualizar los nuevos proyectos, las oportunidades de idea y transformarlas en un proyecto de innovación y ese camino que hay que hacer hasta que llegue a un producto empaquetado, que eso ya se le pasa al área de producto y después eso lo sacan a mercado. ¿Ya? Pero para comenzar entonces, les explico un poco lo que es Ainwater respecto a los equipos de los cofundadores. Uno es Camilo Uneus, que es el gerente general, él es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Él tiene mayor conocimiento en temas de planta de tratamiento y en su momento habló conmigo y yo, siendo de la misma generación de la Universidad Católica, yo estudié ahí y yo soy ingeniero civil de biotecnología. Yo ya me dedicaba al levantamiento de fondos públicos en una empresa que hacía software con inteligencia artificial y le ayudé, pero en mi tiempo libre, porque, para la anécdota, al gerente general de esta empresa en donde trabajaba no le interesó la idea. Entonces yo le dije a Camilo, te puedo ayudar a formular una postulación a Corfo, que es la rama del Ministerio de Economía que fomenta desarrollo de nuevas tecnologías, entre otras cosas. Entonces yo le dije, podría ayudarte a postular su idea que tenía en ese momento que derivó en Water. Y efectivamente nos fue bien con esa postulación y él me invita a participar y tenía que armar equipo. Él tenía finalmente la idea, el fondo adjudicado y necesitaba equipo. Entonces nos invita a participar a Marcos y a mí y esto ocurrió a finales del 2020, entonces nosotros echamos a andar el proyecto en enero del 2021. ¿Ya? Y actualmente nosotros, bueno, Marcos es chileno también, somos nosotros tres los fundadores, pero él fue a hacer su doctorado a la Universidad del Río Grande del Sur, de Brasil, y él tiene un doctorado en física teórica, pero es súper curiosa su historia. Es muy competitiva el área de la física teórica en donde él estaba, entonces él decidió que ya no podía generar más estado del arte que el que se estaba compitiendo en ese momento y por ende decidió dedicarse en la industria y él trabajó en DataWheel, por si alguien lo conoce, esa empresa que es media famosa. También trabajó en banking en Brasil armando equipos y desarrollos de modelos de IA. Entonces se interesó por la idea y comenzó a trabajar con nosotros y así nosotros armamos el equipo. Y actualmente en nuestro quinto año de startup, nosotros ya tenemos a un equipo bien fuerte en ingeniería, del cual estamos bien orgullosos, es bien transdisciplinario, es decir, mezclamos diferentes conocimientos de la ingeniería y de las ciencias para llegar a nuestros servicios y a nuestros productos, entre los cuales tenemos un background de ciencias del medio ambiente, biotecnología, bioquímica, físico-química, física, ingenieros de software, ingenieros de modelos, ¿ya? Y también harto de ingeniería química, ingenieros de proceso. Y nosotros tenemos operaciones en Brasil, en México, en Chile, y yo estoy encargado de la apertura de la empresa en Perú y en España en estos momentos. Entonces, es bien dinámico el trabajar en una startup. Nosotros generalmente, y dando un poquito la introducción de lo que es una startup lo que busca hacer es tomar un problema que sea local, pero que se replique en muchas partes. Por ende, tú haces una solución apropiada, escalable. Escalable es una palabra bien requerida en el rubro de las startups, porque cuando es escalable, se supone que tú puedes tomarla y llevarla a otros países o a otros mercados industriales, y así tú puedes replicar tu solución y crecer, ¿ya? ¿Y cuál es el gran fin de una startup? En la mayoría de los casos, lo que tú buscas, o sea, en este caso lo que busca Camilo, Marcos y yo, es crecer tu startup, hacer tu impacto hasta el punto de que grandes corporativos quieran comprarte, ¿ya? Y ellos pueden absorber tu empresa y tener todas esas características
para poder potenciarla, ya sea mundialmente a esos nuevos mercados que ellos tienen y poder seguir haciendo tu impacto a incluso mayor escala. Eso pasa en el 99% de los casos. El otro 1% hace lo que se llama un IPO, que es salir a la bolsa, ya que eso generalmente pasa más en Estados Unidos y son las grandes noticias cuando salen en el diario, pero la mayoría de los caminos de la startup es tratar de ser comprado, perdón, a una empresa o a un grupo, y esto se llama un exit, ¿ya? ¿Y por qué digo eso y por qué atingente en este caso? Porque, por ejemplo, uno de los potenciales exit que podríamos hacer nosotros es con Silent. Entonces, por eso es que Silent y otros similares a este tipo de empresas, que Silent, como ustedes ya saben por la charla anterior, es un gigante de ingeniería. Están siempre en el estado del arte, están haciendo muchas cosas y una de sus verticales también es el M&A, que es Merchant Acquisition. Entonces ellos ahí compran este tipo de startup y así más o menos se mueve el mundo corporativo en estos momentos, ya para acelerar su innovación tecnológica. A veces les sale más barato buscar este tipo de empresas como la nuestra en vez de ellos mismos tener un departamento de R&D y de desarrollo de producto, ¿ya? Entonces, como les comenté, nosotros buscamos una problemática local. em, ¿Y cuál es la problemática local en este caso? Que nosotros vemos que las plantas de tratamiento de agua, es decir, aquellas que producen agua y aquellas que tratan las aguas servidas y los residuos líquidos industriales, o los riles, como se llaman, trabajan en forma subóptima. ¿Eso por qué ocurre así? Principalmente ocurre de esta forma porque la infraestructura y porque la data y el conocimiento que tienes que tener es muy técnico y muy variado. Entonces, es difícil mantener una buena operación y eso genera que los operarios no tengan tanto equipo para poder trabajar, tantas personas, y la infraestructura no es óptima. Y por eso, cuando estás operando una planta de tratamiento de aguas, ya sea de riles o de producción de agua, puede ser complicado y hay etapas del proceso que se vuelven subóptimas, ¿ya? Para aquellos que somos del área de ingeniería química o del área de procesos, estoy hablando de las operaciones unitarias que se vuelven poco óptimas y por ende ahí hay una pérdida, principalmente en el gasto operacional, que es debido a el uso, principalmente el mal uso de ciertas operaciones unitarias que generan mayor costo energético y también hay problemáticas propias. Principalmente nosotros abordamos la microbiología del proceso, en donde hay que usar más químicos para poder mejorar los procesos o solucionar problemas y eso genera esta ineficiencia. Y el otro gran problema es que, como les comentaba, la infraestructura es bastante, no precaria, pero en varios lugares, en particular en Latinoamérica, son inversiones grandes el de hacer estas plantas de tratamiento y la infraestructura, los equipos, los sensores y los tableros electrónicos muchas veces están deteriorados, entonces tú no sabes qué hay detrás de eso. Y lo mismo pasa con los famosos PLC, ya que son los computadores de programación lógica industriales y estos computadores manejan cierta forma de cómo administrar la data y eso es un poco caja negra para muchas plantas de tratamiento. Entonces nosotros lo que hacemos, o lo que vimos nosotros en esta problemática, es que no tienen data integrada. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí vuelvo a que tiene muchas verticales al mismo tiempo esta problemática, que es que los datos de laboratorio, cuando se ve la calidad del agua, no están integrados, están en un Excel. Los datos de este computador industrial que les mencionaba no se mandan a la nube o no tienen un histórico guardado. Y por el otro lado hay también data manual que los operarios toman con sensores en forma manual, ¿ya? O visual con cierto tipo de protocolo en laboratorio. Entonces nosotros vimos una oportunidad entre estos dos grandes problemas, que es una problemática que se repite en muchos sectores geográficos y en sectores industriales y no industriales, es decir, gubernamentales, en donde nosotros vimos una oportunidad de tomar un problema y llevarlo a diferentes lugares. Entonces nosotros lo que proponemos es nuestra plataforma Poseidón, en donde nosotros tenemos la capacidad de integrar toda esta data y sobre eso entregar dos tipos de capa de inteligencia artificial. La primera es modelos de forecasting que pueden predecir hasta con 2 horas de anticipación las tendencias de la variable. Ahora, eso no es así para términos prácticos, ese tipo de IA no es tan difícil de lograr, dirán ustedes, pero nuestra plataforma ya está optimizada. Nosotros llevamos la tercera versión del software
y ya está optimizada para que todas las variables de la planta puedan tener esta tendencia al mismo tiempo y eso es bastante. ¿Qué es bastante? Las plantas de tratamiento pueden tener de 100 a más variables. Entonces, correr esa cantidad de datos en esa escala es bastante desafiante, digamos, por temas de escalabilidad, que era la otra palabra que les comentaba que es importante. ¿Y para qué hacemos esto en esta primera capa? Es porque el operario puede entender cuándo va a haber un problema con 2 horas de anticipación y puede evitar el problema, ¿ya? Entonces logra cumplimiento normativo, que es algo muy importante en nuestra área, porque así, al mejorar la calidad del agua, no le genera multas, no impacta a las comunidades aledañas y también no impacta el medio ambiente, ¿ya? Porque la calidad del agua se cumple. Y por el otro lado, podemos reducir los costos al tener esta perspectiva preventiva. Ellos pueden disminuir los costos energéticos y los costos del uso de químicos al respecto de usar nuestra segunda capa de inteligencia artificial, que son los modelos más técnicos o lo que podrían decir algunos expertos, que es Deep Tech en el área de startup, en donde nosotros mezclamos modelos de mecanicistas, es decir, lo que ustedes normalmente ven en sus cursos, de modelos modelos ingenieriles o modelos científicos que van replicando la realidad, ya sea en el área físico-química o en el área bioquímica, y eso los mezclamos con ciertas correlaciones de Machine Learning para poder juntarlos, y ahí nosotros creamos una tecnología que se llama sensores digitales. Eso quiere decir que al cliente le creamos sensores, que normalmente es un dispositivo tangible, un hardware, y nosotros lo ponemos a disposición en formato digital. Ya una variable que no tenía un sensor ahora existe y ellos pueden tomar decisiones al respecto de eso. Nosotros le entregamos en la plataforma recomendaciones de control de su planta. Eso quiere decir, anda a tu PLC o a tu computador industrial, pone tal porcentaje de acción en tal bomba para dosificación de químicos y con esto vas a poder controlar tu problema o evitarlo y al mismo tiempo usar un 30% menos en químicos. Y eso le genera un ahorro al cliente, ¿no? Entonces, cuando el cliente quiere trabajar con nosotros, para integrarte a estos sistemas tienes que hacer una integración. Eso lo hacemos a través de nuestra tecnología y con nuestros ingenieros de proceso que van y hablan con el cliente y hablan con el área de TI, que ellos pueden pasarnos las APIs o un pase directo con los datos y aquí viene todo un tema de software en donde también el cliente nos hace procesos de ethical hacking, en donde ellos intentan entrar a nuestro sistema y hackearlo. Eso es el ethical hacking, ¿ya? Y en donde ellos ven con esto que nosotros cumplimos con las barreras de ciberseguridad y ahí también es importante eso a nivel industrial porque este sector de planta de tratamiento es una infraestructura crítica, ¿ya? No me voy a explayar en ejemplos, pero normalmente cuando tú quieres intervenir o hacer un ataque terrorista, digamos, infraestructura crítica es lo que se ataca. Entonces es muy importante que los proveedores de esta infraestructura crítica no puedan ser atacados, ¿ya? Porque si no pueden entrar a estas cosas. Entonces, con nuestros clientes nosotros hacemos este tipo de integración y luego nosotros configuramos con el cliente los modelos de IA que quieren para su planta y después después ya viene el correr el producto, ¿ya? Y aquí viene la parte de las diferentes innovaciones en que uno puede ir integrando en estas soluciones para la industria, en donde nosotros, como les comentaba, tenemos el forecasting de variables, pero también ya estamos aplicando un agente virtual, que es un chatbot, y que ahora lo vamos a mejorar para que pueda ser un asistente virtual integrado con la data histórica de cada planta y pueda ayudar a estos operarios para poder resolver problemas más técnicos que a veces ellos no pueden abordar. Y aquí está la parte de los soft sensors, que también se integra dando recomendaciones de control y otro tipo de soluciones para diferentes tipos de industria. Ya les voy a mencionar algunos casos de, de éxito que tenemos. Entonces, voy a enumerar un poquito las diferentes variables técnicas que tiene el producto, no para mencionarle el producto, sino que para mencionarle las variables técnicas que existen. Esto lo voy a poner acá para que no moleste. Entonces, la primera, la visualización y monitoreo, que ustedes dirán, bueno, esto se tiene en todas partes, es verdad, pero al momento de hacer un proceso de transformación digital, créanme que es de las cosas más valiosas para alguien en la industria, ¿ya? Que te puedan mostrar de buena manera la información y la data en un tiempo apropiado,
y de una buena manera, eso quiere decir eh, que no te estorbe o que no tengas que buscarla, eso puede ser crucial para la toma de decisiones, ¿ya? Que eso es muy, muy importante para procesos industriales porque son procesos no continuos, muchas veces tienen cierto, digamos, siempre, cierta temporalidad, se repiten en el tiempo, pero no son continuos, entonces tienes que entender lo que está pasando en todo momento. Entonces la toma de decisiones es bien relevante. Y nosotros acá, para los que son ingenieros e ingenieras de procesos casi grabándose, pueden ver que acá nosotros tenemos en nuestro dashboard una de las vistas que a nuestros clientes les gusta, bonita, y les voy a mostrar la plataforma en su momento, pero estas son operaciones unitarias que les damos y hicimos un modelo de estilo semáforo en donde podemos poner aquí que la operación unitaria está bien si cierto número de variables se encuentran bien y amarillo si hay alguna alerta entre los rangos que nos dice el mismo cliente o rojo ya si ahí se está escapando de los rangos de confianza. Junto a eso, ahí están las variables de forecasting, en donde nosotros le damos estas 2 horas de anticipación de la variable, pero también les mostramos diferentes tipos de estadísticos que ellos, ellos mismos, el cliente, nos ha ido pidiendo para poder mostrarles las diferentes estadísticas que ellos quisieran entender y la temporalidad o comparación en estos ciclos que se van repitiendo. En el agente virtual es un chatbot que creo que tengo acá un video para mostrarles en donde nosotros buscamos potenciar justamente esto. Yo en innovación ahora tenemos que partir un proyecto ahora, estamos terminando de armar la carta Gantt, en donde esto ya es un chatbot, pero eventualmente va a ser un voice to text. Entonces la persona puede integrar una herramienta que nosotros les damos, que es una bitácora al... Nosotros le estamos dando una bitácora al operario, en donde el operario puede decirte si es que ocurrió algún evento inesperado, y entonces nosotros así podemos ir guardando eventos en la misma data histórica y entonces, por ejemplo, si el pH bajó mucho, el operario en esta bitácora puede decir el por qué bajó, ¿ya? Y queda registrado. Y eso también se integra. Y después nuestro agente virtual va a ser capaz de, o sea, el operario primero ya no va a tener que escribir, sino que lo va a poder hacer voice to text, va a quedar en la bitácora y eso además el agente va a poder utilizar y correlacionar el por qué ocurrió ese evento al mismo tiempo que bajó esa variable, entonces él finalmente lo que podría hacerse con IA es entender que cuando se repita el set de variables previo a este evento, decirle en una alerta al operario, oye, mira, se está repitiendo esta forma de tendencias de las variables, puede que este evento de baja de pH pueda volver a ocurrir. Entonces es bien potente este tipo de herramienta, todos lo sabemos, está súper en boga y créanme que cambia todas las semanas los avances en IA. Entonces son asistentes y agentes que van a crecer en la industria y solo están creciendo, ya esa es la tendencia este año y el próximo año solo van a crecer estos agentes. Esta era la bitácora que les mencionaba, que viene a solucionar una interfaz persona-máquina, que es lo que está faltando un poco en la industria, a nuestro parecer, acá en Latinoamérica, que es cuando el operario puede indicar cierta información que se perdía solo a través de sensores. Y finalmente, esto es lo que nos piden los clientes, que es poder tener reportería de todo esto, y ustedes también lo saben, que es para la toma de decisiones necesitas el análisis y el reporte de las variables. Finalmente, todo eso se canaliza en el centro de control y las recomendaciones que nosotros les podemos dar al cliente y las recomendaciones más duras, digamos, de recomendaciones técnicas cuando es necesario, em, respecto a lo que les mencionaba de métete al computador y cámbiale este parámetro a tu variador de frecuencia para bajar el soplador de aire, etcétera, etcétera. Entonces, antes de los casos de éxito, me iba a pasar a mostrarle la plataforma. Esta es una plataforma que tenemos para mostrar, ¿ya? Es un staging. Entonces nosotros, el cliente, nosotros estamos en diferentes rubros, ¿ya? Que puede ser tratamiento de agua servida, de riles, también pueden ser procesos industriales como en cervecería, por ejemplo, o plantas de desalación, que estamos trabajando con Agua Antofagasta ahí en desalación, que es producción de agua potable, pero a través de membranas de osmosis reversa. Eh, y también estamos haciendo otro tipo de análisis de ciertos procesos industriales en donde hay agua involucrada. Siempre estamos monitoreando si es que, no, si es que podemos meternos a diferentes tipos de industria.
Entonces, el dashboard, digamos, que puede tener un operario y o jefaturas y o gerencias de las empresas. Y aquí está justamente el que podíamos ver en la lámina, en donde nosotros principalmente nos movemos en el tratamiento de lo biológico. Ya esto lo pueden saber más los que están en ingeniería hidráulica, ingeniería ambiental. El tratamiento de lodos activados que utiliza microbiología es el más utilizado en este tipo de tratamiento en un 80% en Latinoamérica, ¿ya? Entonces nuestro dashboard acá ya tiene diferentes perspectivas que le había mostrado, el monitoreo, etcétera, etcétera, pero quería hacer clic aquí, por ejemplo, en el reactor biológico y ahí nuestro cliente ve qué tan ok están sus variables respecto a niveles de simulación y los que sí se están monitoreando con sensores, ¿ya? Nosotros integramos todo esto y les damos algunos estadísticos y, por ejemplo, acá puede decir que eh, no hay una cantidad 100% de los datos recibidos. Eso quiere decir que algo está fallando o que la data no se ha estado ingresando manualmente en caso de que tengan una API conectada en forma manual y el registro de la variable, ¿ya? Que también la pidieron de esa forma. Pero cosas más interesantes, está el módulo agente, que es el que les comentaba. Ah, y bueno, nosotros trabajamos en Brasil, así que también tenemos que tener todo esto en portugués y en español, además de equipo que habla portugués, o sea, gente brasileña trabajando con nosotros. Y quería mostrarle las recomendaciones. Ah, eh, reportería. Estas en la alerta. Las alertas es igual quería mostrarle esto porque finalmente para todos aquellos que van a ir por el área de data science o por el área de ingeniería de modelos, que es más el deployment y no tanto hacer la ciencia de datos, sino que ya tengo el modelo y qué hago para un producto funcional. Generalmente nosotros al cliente al principio hacíamos gemelos digitales y nos dimos cuenta que al cliente no le sirve mucho un modelo. Lo que le sirve al cliente es que el modelo genere una recomendación y eso es lo que nosotros le mostramos al cliente finalmente. Al cliente no le decimos, toma, acá hice un modelo de IA, acá lo tienes, úsalo. Sino que es más que nada una alerta correlacionada a ciertos parámetros que el cliente nos dice si esto se va a escapar de nuevo con el pH. Si es menos de 5,2, la microbiología de mi reactor biológico se me muere, entonces no puede bajar de eso. Entonces, cuando pasa eso, es mejor que me avisen y que me digan qué hacer. Y nuestros modelos, eso es lo que hacen cuando están seteados acá. Es, tienes este problema, deberías hacer esto para solucionarlo. Y lo otro que es interesante en nuestra plataforma es que nosotros vamos agregando diferentes tipos de testeos de diferentes soluciones para diferentes industrias. Y una de esas que les voy a mostrar más adelante en la presentación es el monitoreo de gases de efecto invernadero que estamos haciendo, que es un partnership con otra empresa que hace hardware y que con eso nosotros podemos entender, en este caso, uno de los gases de efecto invernadero, que es el N2O, que viene de la familia de los NOx y que en las plantas de tratamiento de agua se produce, ¿ya? Y eso es importante porque si tú quieres certificarte por Huella Chile o si tienes corporativos que les importa el tema del impacto ambiental, sí te interesa medir tus gases de efecto invernadero y cuánto estás emitiendo. ¿Ya? Y otro tal vez bien interesante en este caso es que yo partí hablándoles de doble impacto y triple impacto. Y en nuestro caso, nos estamos pasando ahora a triple impacto porque nosotros estamos trabajando con la Fundación Anglo American para una solución de servicios sanitarios rurales, que son plantas de tratamiento de potabilización y de tratamiento de aguas servidas más pequeñas y que están en sector rural y que lo que les importa a ellos es entender la oferta y la demanda del agua para que siempre haya una cantidad de oferta de agua para las personas de las comunidades. Entonces nosotros estamos trabajando actualmente con 5 servicios sanitarios rurales y tenemos que crecer hasta 65 a final de año. Entonces esto es más o menos el dashboard que se puede ver ahí. Si ustedes ven, cambia bastante la perspectiva del dashboard y eso es porque nos adaptamos a lo que es útil para las personas
que van a ver nuestro software en cada caso. Ya, aquí no puede ser con tantas vistas, tantas variables y todo eso, porque no sirve. Acá te sirve entender cuándo vas a tener agua o no, o cuándo el nivel de tu pozo va a bajar o no, o va a cumplir con el requerimiento. Entonces, ay, aquí se me quería volver a la presentación. Ahí. Voy a hablar un poquito más de casos de éxito, pero antes de eso quiero ver cómo voy con el tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo? Sí, súper bien, Martín. Gracias. Ya. Entonces voy a hablar de los casos de éxito. Em, En particular, nosotros también nos definimos porque somos fuertes en tomar el problema de un cliente en particular y ver si se puede productivizar para sacar adelante una solución, ¿ya? Eso no es tan fácil y es bien caro a nivel de producto como empresa, pero es súper entretenido y desafiante a nivel de ingeniería. Entonces, por eso, harto de nuestro equipo de ingeniería le gusta trabajar con nosotros, porque problemas técnicos a resolver hay hartos. Y por ende, eh, esta es una percepción personal de lo que hace un ingeniero y una ingeniera, es que nosotros finalmente somos herramientas para ayudar en la sociedad y por ende acá hay harto que aprender. Entonces también mucha gente con mucho ánimo entra a nuestra empresa. En este caso de Agua Antofagasta, este fue un muy buen proyecto porque también pasó algo que no ocurre tanto y que ahora sí está pasando más en la cultura industrial chilena, que es que te paguen por hacer un I+D. Ellos llegaron y dijeron, yo no, yo solo quiero ver si se puede hacer I+D en mi planta de osmosis reversa. Dime tú qué podemos lograr. Entonces era súper abierto a entender, a analizar la data, a entender qué se podía hacer y finalmente lo que pudimos lograr era un modelo de mantenimiento predictivo para un módulo de desalinización que tomaba agua desde el mar para poder desalinizarlo y poder llevarlo a agua potable. Ahora ustedes saben que en el norte también esto es muy importante para la minería, porque también les pasa lo mismo. Y entonces, ¿cuál es el problema de las membranas de osmosis reversa para los que están en el rubro, para los que no saben? Es que tienes un trade-off, o sea, tú tienes que entender cuánta presión tienes que imprimirle a la membrana para que pueda pasar el agua y esa agua quede en calidad sin la cantidad de minerales que deseas, pero igual es interesante cuando tú la tienes que potabilizar, después igual le tienes que poner un poco más de minerales, porque no puede quedar sin nada, ¿ya? Entonces tienes que filtrarla primero con estos procesos y en eso se te va ensuciando la membrana. Entonces hay un proceso de retrolavado en donde tienes que parar la producción y lavarlo para poder tener la membrana recuperada y volver a hacer tu proceso. Entonces, en ese proceso de osmosis reversa, a medida que tú le imprimes presión por una bomba, esto va a generar más gasto, porque si hay mayor bloqueo de la membrana, más presión necesitas y por ende se genera un óptimo entre la energía que vas a consumir para que la membrana imprima presión versus el agua que estás filtrando. Entonces, al pasar esto, tienes un óptimo, una función objetivo que tienes que optimizar y eso involucra varias variables, de entrada, de salida y de calidad de agua. Y por ende, todo ese modelo lo hicimos con 12 variables, 12 variables que tienen que normalizarse. ¿Ya? Esto es palabra técnica porque esto es de cursos de dinámica y control de procesos. Ahí tú tienes que normalizar esas variables y finalmente con eso tú puedes llegar a tu función objetivo que tiene que vincularse con un precio de mercado de la energía. ¿Ya? Y todo esto no le sirve al cliente. Lo que le sirve, como les dije, es la recomendación. ¿Y qué es lo que hace nuestra recomendación en este caso? Le dice al cliente, finalmente le dice, tú tienes que hacer el retrolavado en tal fecha. ¿Y qué es lo que hacía el cliente? Lo programaba cada 2 semanas. Entonces ahora esto le permite decir si tiene que ser en 10 días o si tiene que ser en 18 días para mantener su óptimo. ¿Y qué va a permitir esto? Un ahorro energético y al mismo tiempo también ahorra, o sea, mejora la calidad, el ciclo de vida de la membrana. Se extiende un poco, pero la ciencia de materiales también ha hecho que estas membranas duren bastante si las utilizas bien. Entonces,
Sí, extender la vida útil es bueno, pero el retorno a la inversión más rápido es a través de la energía. Y este proyecto, bueno, como les dije, es súper genial. Antofagasta es un cliente súper genial porque también ya entramos, le gustó eso, seguimos en negociaciones y ya nos aprobaron el pasar ahora a varios módulos, 12 módulos en particular, y ya estamos abordando una planta de desal. Y ese proyecto recién partió, así que va todo súper bien con ello. De lo mismo, pero ahora en sector rural, Remote Waters, nosotros le hicimos un software y estamos trabajando en ese todavía, en donde nosotros eh, le estamos ayudando a tener un software para planta de osmosis también, pero no industrial, sino que remoto. Remote Waters es un cliente que se preocupa justamente en entregar agua en sector rural. Entonces nosotros estamos ayudándole para terminar de entregarle una visión de esta perspectiva, y el IoT más que nada, o sea, la traducción de todas sus variables en un dashboard para ver qué está ocurriendo y cuándo es el mejor momento de producir agua potable o no. Nosotros con Agua Andina, este es un caso de éxito, pero con Agua Andina nosotros no estamos trabajando. Ellos creyeron en nosotros al principio, y con ellos nosotros hicimos un gemelo digital para optimización energética. Esto fue en Curacaví, estas son fotos del sitio, y nosotros lo que hicimos fue un modelo de IA que le permitía entender el oxígeno disuelto en el reactor biológico. ¿Y por qué te importa eso? Porque en el reactor biológico gobiernan microorganismos, y los microorganismos, los que son eficientes, los que son eficientes digamos, los que son eficientes en crecimiento, esto es para el área más biotech, eh, los organismos que son eficientes en crecimiento ocupan donores de electrones, y esos son el oxígeno. Y el oxígeno es un muy buen donor de electrones. Entonces lo que pasa es que los microorganismos aeróbicos, van a tomar el oxígeno y van a poder metabolizarlo y comer materia orgánica. ¿Y qué es importante comer? Las aguas hervidas, las aguas de descarte de riles industriales traen materia orgánica, y eso es lo que comen los bichitos finalmente, y con eso crecen. Y entonces tú necesitas airear constantemente, pero no tan constantemente porque es caro tener aireadores prendidos todo el tiempo. Entonces lo que hacen ellos, bueno, y el otro problema que tienen es que esto es caro, pero si no les echas lo suficiente de oxígeno en formato de aire, burbujeado, se te pueden morir. Entonces, lo que tú quieres es un óptimo entre mantener una consigna o un set point de oxígeno disuelto en el agua para que no se te mueran tus bichitos. Yo les digo bichitos ya, pero es porque yo soy ingeniero civil de biotecnología, pero el lodo biológico y o microorganismos ya. Pero yo les digo bichitos. Entonces, que tu microbiología no se te muera, y con eso tú tienes que ir aireando ya pagando. Entonces lo que hace este modelo es mantener un set point como función objetivo, cuánto oxígeno disuelto tengo que tener en mi reactor biológico, de tal forma de que me cumpla con que mi microbiología no se muera, pero también me cumpla con que mi variador de frecuencia funcione al mínimo posible para gastar lo menos posible en aireación y por ende en energía. ¿Y qué es lo que pasaba antes? O sea, ¿qué es lo que pasa normalmente en la industria? Los operarios quieren sobreairear porque prefieren sobreairear a que se te muera la microbiología. Porque si se te muere la microbiología, eso ya es un gran problema. O sea, es un gran problema porque tienes que revivirla, entonces tienes que reinocular con lodo biológico traído de otra parte. Es súper complicado. Y eso es caro, obviamente, y no puedes cumplir con la normativa de tratamiento, y puedes incurrir en multas, etcétera, etcétera. Entonces prefieres sobreairear. Y este modelo lo que les permite es no sobreairear. O sea, pueden tener optimización de hasta en un 30%, tuvimos el pic en este piloto, y un promedio de 18% de ahorro energético relacionado a la aireación en el reactor biológico. Aquí me equivoqué, esto ya cerró, este proyecto ya cerró, y esto fue específico para eso, y fue un caso de éxito. ¿Ya? Ecorriles, no creo que lo conozcan mucho, es un operador de plantas de tratamiento, ¿ya? No es como un Aguas Antofagasta, no es como un Aguas Andinas, es aquel que le opera plantas a otras industrias, ¿ya? Y yo en particular tuvimos un trabajo acá con una planta que le estaban operando a CCU en Quilicura, en donde nosotros hicimos
diferentes tipos de optimizaciones. Pero una interesante que hicimos fue optimizar un proceso en el reciclo RAS-WAS. De nuevo, esto es para el tratamiento de agua en particular, para los que saben en el área hidráulica y en el área ambiental. Esta microbiología que les decía crece. Y entonces esta microbiología no puede crecer infinita en el reactor biológico, te tienes que deshacer de ella. Y eso es importante porque las células mueren y cuando mueren inducen con sus propios factores a que se mueran otras células. Entonces tú las quieres sacar y las quieres ir limpiando para que te queden solo las células que quieran crecer y comer más materia orgánica y que sea un lodo saludable. Entonces nosotros hicimos una solución en donde hicimos una función objetivo que le permitía entender al cliente cuánto caudal, cuántos metros cúbicos por segundo tenía que extraer de el proceso que se llama que eso es un proceso de purga y cuánto tienes que recircular al lodo biológico para que mantengas un lodo sano, ¿ya? Y eso es lo que hicimos con ello y esto en particular era importante porque te mantiene la estabilidad del proceso y lo segundo eh, es que logramos un 5% en la remoción de materia orgánica, solo manteniendo esto. Acá hicimos también mantenimiento predictivo, pero no de membranas en este caso, sino que lo que hicimos en AgroSuper, que ellos no tienen plantas de tratamiento, ellos tienen lagunas aireadas, y las lagunas aireadas se utilizan, esto era en el sector de matadero, entonces ahí van los purines y las sangres, y en estas lagunas aireadas tú tienes sopladores superficiales, ¿ya? O ventiladores superficiales. Entonces ahí lo que nosotros hicimos es un modelo de mantenimiento predictivo para prendido y apagado y poder decirle que con eso optimizar la cantidad de aire que pueden meter en la laguna, ¿ya? Muy parecido a la optimización en Curacaví y mezclado un poco con mantenimiento predictivo como las membranas de Antofagasta. Y por último, les quiero hablar de un caso que está ocurriendo ahora, que es súper interesante, que era este de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Es interesante porque esto nosotros lo estuvimos haciendo con Corfo, ahora terminó el proyecto, lo pausamos y partimos de la teoría, entonces le voy a explicar de la teoría del proyecto hasta lo que está actualmente el proyecto, ¿ya? Y lo que nosotros buscábamos era mezclar que en nuestro software pudiésemos tener un módulo de prevenir la emisión de gases de efecto invernadero en esto, que es un reactor biológico de una planta de tratamiento. ¿Y por qué es importante esto? Porque la huella de carbono está haciendo que haya esta crisis climática, ¿cierto? O cambio climático. Entonces, la huella de carbono que está dejando el ser humano hace que crezca la temperatura del planeta finalmente, y yo creo que de ahí en adelante todos sabemos de esto, ¿cierto? Que es un desbalance en la temperatura y por ende puede desregular los procesos naturales y por eso es que a mí en particular me interesa apoyar en soluciones de tecnologías ambientales. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esta tecnología? Medir, por un lado, hacer una metodología de medición, que eso no se está, hay muy poco de esto a nivel del estado del arte y por ende a nivel de investigación aplicada. Y por el otro lado, o sea, tú para poder controlar, para poder cambiar las cosas, tienes que medir, ¿cierto? Eso en todas partes tienes que medir primero para poder tomar acciones. Entonces, y en particular, vemos que los gases de efecto invernadero, el N2O, es uno de los que más impacta en este caso, al igual que el metano, y por ende nosotros propusimos una solución que pueda medir estos tres gases. Y con eso nosotros poder dar recomendaciones de control con modelos de IA. Entonces vimos la metodología y esta es una de las metodologías que más nos llamó la atención, en el sentido de que es la más aplicable en el caso de las plantas de tratamiento de agua, pero esto se está utilizando para monitoreo ambiental en lagunas y ver cómo son los comportamientos típicos difusivos de gases. Obviamente en un reactor biológico hay un proceso convectivo, no sé si aquí alcanzan a ver, estas son burbujitas. Y por ejemplo, este fue el trabajo de Fernanda Yan, que ella es de la Universidad Católica. Ella es ingeniera de proceso actualmente en Ainwater. Ella es una de las project managers que trabaja con nosotros y ella partió con nosotros con su tesis. Y este era su prototipo. Entonces ella trabajó con su prototipo, en donde pueden ver claramente la caja donde están los sensores ahí y todo lleno de tubería. Y fuimos a instalar esto en Curacaví y tiene hasta el pivote que pusimos. Y esto fue el 2023. Después esto fue financiado por un proyecto Corfo y es el que pausamos ahora.
y que nosotros actualmente estamos en esto. Este es un prototipo que trabajamos en colaboración con otra empresa que se dedica al hardware y que ellos, por ejemplo, pusieron este gabinete, esto es en uno de nuestros clientes, que está más en Temuco, y este es uno de los reactores, y esta cámara succiona los gases y con eso puede analizarse cierta cantidad de gases en cierta forma, y actualmente lo que estamos es entender esta foto es muy linda, a mí me gusta mucho. Nosotros estamos tratando de entender, y esto lo estoy haciendo con un practicante que entró ahora hace nada, entró la semana pasada, pero este proyecto tiene harto de research. Ya llevamos harto investigando y viendo diferentes formas, pero ahora en la etapa final que queremos es cómo tomamos la sección transversal de este reactor biológico y cómo vemos el volumen extraído, y con eso nosotros sacamos una emisión de gases para estos tres gases por sección transversal, y con eso nosotros tenemos que, bajo una normativa ISO y bajo lo que recomienda la huella Chile, vamos a calcular una metodología propia para la estimación de los gases de efecto invernadero que se emiten en un reactor biológico. ¿Ya? Evidentemente en los pilotajes, que ya estamos consiguiendo clientes para hacer estos pilotajes pagados, que eso es súper bueno para una startup, lo que queremos es que instalen más de una boya, ¿ya? Porque ese es uno de nuestros supuestos que tenemos en el reactor, que no son condiciones ideales de mixing, digamos, del reactor. Pese a que en la teoría te dice que sí, igual queremos entenderlo con diferentes boyas en diferentes lugares al mismo tiempo. Y aquí le voy a mostrar en qué va cada uno de estos. Ese es el hardware. Bueno, esta era la herramienta que les mostré un poco, del monitoreo, que aquí se puede, a ver, no lo puedo sacar ese. Pero bueno, aquí esta era la herramienta que les mostré, que muestra los diferentes tipos de gases que se pueden monitorear. También clientes nos piden amonio y amoníaco en muchos de los casos, pero eso también se mezcla con dosificación de químicos. Entonces acá nosotros les podemos dar las notificaciones de lo que está ocurriendo, y en particular lo que se va viendo en esta boya, ya en este hardware que les mostré. Y actualmente, ¿cómo se ve para los que son ingenieros electrónicos más que nada? ¿Cómo se ve esto a nivel de una caja IP67? Se ve así, ¿ya? Este es el prototipo que nuestro partner de electrónica actualmente manejan, y la muestra de gases va acá adentro y se hace toda una inyección, y tienen harto de ingeniería mecánica que yo estoy bien sorprendido que lo pudieron hacer. Y ahí se hace el análisis de gases y finalmente hacen IoT, y ese dato nos lo mandan a nosotros y nosotros hacemos la data analítica. Y ya creo que estamos llegando al final, o sea, nos queda una última parte, mercado y expansión. Acá yo solamente quería hacer bien defender a la parte científica, pero en ingeniería, en la parte de investigación aplicada. Aquí me faltó una A, en mercado y expansión. Eh, ¿Qué quería defender? De que cualquier camino es bueno, la academia, la industria o lo que ustedes quieran hacer es bueno. A mí me encanta hablar y motivar. Yo soy mentor para diferentes, o sea, soy mentor y he sido mentor de ingenieros de ingeniería, pero en la UC, en la facultad de la UC, varias veces porque a mí me gusta el desarrollo de carrera. Y por ejemplo, yo quería hacer un doctorado, pero después de hacer mi máster dije, no, yo quiero aplicar tecnología lo antes posible. ¿Y por qué le hablo eso mientras les muestro este slide? Es porque si tú te vas a meter a industria y a hacer una startup, tú tienes que hablar de tecnología, como le he hablado todo el rato yo, que me encanta, me gustan mucho los procesos científicos, eh, y también lo veo así en la otra startup en la que participo y en la otra que participo como director, que una es de biotecnología y la otra es de tecnologías ambientales, pero la industria se mueve con dinero. Y eso es mejor aprenderlo rápido que aprenderlo lento si vas a emprender. ¿Ya? Para eso también, si tienen dudas, me contactan después, podemos hablar cosas más filosóficas o cosas así. Eh, pero a menos que seas una startup que quiere poner un cohete en Marte, es difícil que consigas tanto financiamiento solo conversando. Ya en estos momentos. Eso pasó en la época dorada del levantamiento de capital de startups, que ibais con una PPT y te pasaban literal $200.000, $500.000 para desarrollar cosas. Después de la pandemia, todo fue mucho más difícil
Y por ejemplo, nosotros levantamos una ronda de inversión el año pasado, pero parte del por qué nos pusieron plata fue porque nosotros ya estábamos vendiendo en México, en Brasil y teníamos proyección de venta. ¿Cachai? Y al final de eso es como ya, toda tu tecnología, todo lo que hiciste, pero ¿cómo solucionas un problema real que un cliente quiere pagar? Entonces, sí, nosotros estamos creciendo con estos corporativos que también pivoteamos. Antes era mucho del área sanitaria solamente, ahora estamos también mucho en la industria corporativa. Eh, y harto en Brasil. Brasil es un mercado gigante, afortunadamente los tres, por cosas de la vida nada más, sabíamos hablar portugués, entonces para nosotros fue muy obvio tener que ir para allá. Y esos fueron nuestros primeros grandes mercados. Y créanme que si te quieren meter al mercado brasileño es gigante. Es un Estados Unidos por sí solo y México también es muy grande. Entonces, para nosotros en la ruta tecnológica nos queremos meter en Estados Unidos después, como quizás ser piloto el próximo año y ya ver si nos metemos porque es muy caro también. Y Brasil lo que tiene es la barrera de entrada. Pero aparte, como les decía, yo estoy abriendo Perú y México y España. Y actualmente tenemos 18 plantas y con los SCR que estamos trabajando vamos a terminar en 85 este año. ¿Ya? Y nuestro mercado igual es grande. En industrial podemos entrar a diferentes áreas. ¿Ya? Entre eso minería, textil, eh, cárnico es muy grande y siempre nos pescan, pero también productos químicos y ahí todavía no entramos, pero sabemos que por allá vamos a ir. Y ya para ir terminando, les quería mostrar, por ejemplo, estas cosas en las que estamos trabajando ahora, que yo, o sea, he tenido que ver de todo, y realmente uno tiene que ver de todo, pero muchas de estas cosas también es cómo vendo mi producto, ¿ya? Y ahí es donde mueren muchas startups. Y por ejemplo, ahora estamos viendo estrategia de marketing de cómo entrar en estos países, pero también en Europa. Y en eso también hemos estado trabajando con una ingeniera de biotecnología que ya es chilena, pero en diciembre fue un proyecto en conjunto, se fue a vivir a España y ella está sacando adelante el proyecto en España para generar marca. Primero, como que es muy difícil entrar y decir, voy a vender mi producto si es que nadie te conoce. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Potenciar mucho nuestra marca y de hecho ustedes si se meten a LinkedIn, que les recomiendo que se hagan un LinkedIn desde ya porque están en su último año, un perfil de LinkedIn y si se meten y ven a InWater, van a poder ver que estamos en muchas redes sociales. Y esa es la parte chora también, que todas las áreas, hay mucho evento hoy en día de tecnología, entonces todas las áreas de nuestra empresa van a tener un espacio en donde pueden ir ya sea, y desarrollar su área, ¿cierto? Tanto el área software como el área de proceso, en nuestro caso de internacionalización. Acá estábamos con la Fundación Chile-España, que además nos invitó ahora a participar en octubre en España, a dar una charla de cómo ha sido nuestro proceso de internacionalización. Ella es la ingeniera que trabaja con nosotros que va a una charla de esta organización que le importa ayudar en el área de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tenemos que entrar a promocionar nuestra marca y no todo es solo la tecnología. Así que muchas gracias por su atención y estoy súper abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Martín, por esta charla. Realmente súper interesante. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por los consejos y por compartir la labor que realiza Ainwater. Estoy segura que para todos y todas las asistentes realmente fue muy interesante. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas. Recuerden, si es que aún no han hecho su pregunta, pueden hacerla en el formulario o por el chat. Si es que Martín, ¿pudieras dejar de compartir pantalla, por favor, para poder volver a la presentación? Muchas gracias. Perfecto. Eh, bueno, la primera pregunta es de Catalina Kidel, que es, ¿la IA aprende de las variables a monitorear solamente o aprende desde otros factores como la información que da el cliente o márgenes preestablecidos por la IA? Gracias por la pregunta. Sí, generalmente tú tienes modelos de aprendizaje supervisados y no supervisados, ¿ya? Los no supervisados son los más fáciles de entrenar porque aprenden solos y lo que nosotros hacemos normalmente es
dos tipos de... El entrenamiento es de dos tipos, ya que es más supervisado o semi supervisado, en donde nosotros le damos ciertas reglas, em, reglas de asociación, digamos, o reglas de negocio, y ahí es donde nosotros mezclamos lo que el cliente quiere o no quiere, y eso queda traducido. Hay una parte de traducción nuestra de lo que quiere o no quiere, qué impacta y cómo impactan las variables de proceso ante eso, y eso se tiene que poner en el modelo, y por el otro lado tienen las variables que el modelo puede captar directamente, y entre ese mix va a poder ser calibrado. Y eso sería como un mix. Y sí estamos trabajando ahora en modelos no supervisados. Perfecto, muchísimas gracias por responder. Em, Hay dos preguntas relacionadas a tecnología. Una es, ¿qué programas usan para programar? Es una persona que es de primer año y que solamente conoce Python, así que quiere ir aprendiendo un poco sobre este rubro. Y otra que es, ¿cuál es el stack tecnológico con el que empezaron a desarrollar? Si siguen siendo las mismas tecnologías actualmente. Esta es por Cristóbal Checuel. Gracias por las preguntas. Bueno, la parte de modelos, Python es como lo que está creciendo, o sea, lo que ya está instaurado. Después lo que tienen que aprender es como la estructuración, digamos, donde ponen sus repositorios. ¿Ya? Y ese GitHub, como que ahí trabajamos mucho con eso. Pero realmente yo no tengo ese background, y ahí lo que sí recomendaría mucho es ver opciones de que ofrecen los grandes tecnológicos, ya sea un Google, o si es que quieres algo un poco más elaborado a nivel de mock, podrías meterte en Coursera y ahí poder entender todo lo que ofrece Coursera, que a mí me gusta mucho esa plataforma. Y respecto a la otra pregunta de si con qué tecnologías partimos, es una pregunta súper interesante porque ninguno de nosotros era software. ¿Ya? Marcos era data scientist, y fue un desafío increíble hacer el software. Por eso es que realmente la versión 3 es muy buena, es muy robusta, pero fue cuando metimos a un líder de software con 10 años de experiencia en consultoría de software. Y para que se hagan una idea, trabajar en consultoras genera mucho conocimiento, al igual de mucho conocimiento aplicado, al igual que trabajar en una startup, porque tienes desafíos por mil, entonces aplicas mucha información. Entonces, él, con 10 años de experiencia en consultoría de software, entendió inmediatamente cómo articular los diferentes capas, en nuestro caso de microservicios de software, eh, y así lo hemos ido articulando para el escalamiento. Entonces, cambió 100% la tecnología de software de cómo era antes a cómo es ahora. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Eh, Otra pregunta que es relacionada, durante la charla mencionaste el tema de los sistemas sanitarios rural. Telmo Vargas pregunta cómo se podría adaptar este servicio en los sectores rurales donde muchas veces no poseen una captación adecuada a los operarios debido a la brecha que existe con respecto al urbano, respecto a la ciudad. Justamente ese es el gran problema, po, de los servicios sanitarios rurales o los ex APR. Lo que va a ocurrir ahora por normativa chilena es que el MOP se tiene que encargar de mejorar la infraestructura. Eso se tiene que hacer con dinero, y eso siempre es un problema para los gobiernos. Pero el Banco Interamericano del Desarrollo está trabajando en conjunto con el gobierno de Chile, digamos, para poder apoyar en estas implementaciones. Y esto lo sabemos muy directamente porque Fundación Anglo American bueno, la Anglo American es parte de la Fundación Chile, por la configuración que tiene la Fundación Chile, y por ende el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, que es un banco especial que es de los países de Latinoamérica, busca apoyar en temas como saneamiento, y entonces buscan aportar positivamente con capitales y en la administración, digamos, de poder apoyar estas nuevas normativas para los SSR, y eso va a mejorar la infraestructura. Entonces, por un lado, el MOB se tiene que encargar de aplicar estas normativas para mejorar la infraestructura, y esperamos tecnologías como la nuestra
puede ayudar en la parte de conocimiento a estas personas que son operarios que muchas veces tienen esta brecha de conocimiento porque son personas que autogestionan en la comunidad estas plantas. ¿Y cómo lo buscamos en nosotros? Con nuestra tecnología de agente de IA, en donde el agente de IA va a ser capaz de darle recomendaciones técnicas porque puede procesar la data que está ocurriendo acá, más el conocimiento que ya existe, y el agente le puede decir, agrega más o menos cloro, ¿cachai? Para el área de potabilización. O el nivel del pozo va a bajar a un punto en donde te vas a quedar sin agua para la demanda en las siguientes 3 horas. Así, haz algo. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que podemos ayudar con este agente de IA en particular. Perfecto, muchas gracias. Bueno, una de las últimas preguntas es de Licarayen Kona, que es ¿cómo planean implementar estos sistemas en espacios donde la conexión a Internet no es buena? Esa es una buena pregunta y es un desafío realmente. O sea, la conexión a Internet puede no ser buena por no tener un Wi-Fi, pero nosotros ya trabajamos con protocolos con tarjeta SIM. Un 3G puede trabajarse fácilmente, ya lo hemos hecho varias veces. Ya tenemos ese protocolo de comunicación con respecto a esas BAM. Y por ende puedes tener Internet y lo que tiene Chile en particular es que tiene bastante buena conectividad de señal 3G. No necesariamente vas a tener 5G, pero sí puedes tener 3G. Después, si pasa mucho en el sector agro, hay otras soluciones que no hemos tenido que implementar nosotros, pero si es que el caso fuese ya muy que no existe nada, que no nos pasa tanto, o sea, puede ser sector rural, pero en Chile hay muy buena conectividad a Internet. Pero ya, hablemos de otros países. La otra solución que puedes hacer tú es tener una red LoRa, que son mini nodos que se transmiten entre ellos información hasta que llega a un nodo que sí tiene conexión a Internet y puedes mandarlo, y esa tecnología existe. Pero también nuestro software no lo hemos hecho y eso involucra mucho desarrollo. Podría llegar a un nivel on-premise que se llama, que es un software que corre o un modelo específico más ligero que pueda correr en el computador que exista directamente en los computadores de un cliente o de un servicio sanitario rural. Eso no lo hemos hecho, pero podría ser la solución. Perfecto, muchas gracias por responder todas las preguntas. Lamentablemente por temas de tiempo no podemos seguir con más preguntas, pero realmente hay muchas personas interesadas que realizaron varias preguntas respecto a inteligencia artificial, a emprendimiento y a muchas cosas más. Así que imagino que tal vez puedan contactarte más adelante si es que tienen algunas dudas, algún aporte. Eh, sí, o sea, sería ideal si quieren contactarme. Ahí tenían mi correo, es martin@inwater.com. Y lo otro que le iba a comentar es que nosotros normalmente siempre estamos, o sea, siempre nos llegan oportunidades de práctica. Si tomamos hartos temas de práctica y tesistas, también de magíster o cosas así, si es que alguno está interesado, eh, basta con empezar mandando un mail. Ahí nosotros vemos si hay capacidad, pero nosotros, por ejemplo, tomamos de a 7 a 8 practicantes en la época de verano. Generalmente se hacen los requerimientos por parte de los equipos, los diferentes líderes de área los suben, tenemos un protocolo para eso, está todo muy estandarizado, así que no duden en preguntar también ahora en esta época, prácticas, tesis, lo que gusten, podemos ir abordándolo. Perfecto, muchas gracias por esa información. No sé si quieres comentar algo para finalizar la charla, comentar a los asistentes que después de terminar esto nos quedaremos unos minutitos hablando sobre el programa A465, pero para ir cerrando, no sé si hay algo que quisiera comentar. No, bueno, muchas gracias a ustedes por su asistencia, gracias también a ti Valentina y a Álvaro por la invitación y por la gestión. Pero más que nada, no, así como de motivación, espero que la charla le haya motivado y mi mayor mensaje es que no importa en qué rubro, a qué rubro vayan, ¿ya?
Yo participé también en Ingeniería Sin Fronteras, yo he participado en muchos voluntariados, creo que, y lo voy a repetir, los ingenieros e ingenieras somos herramientas para la sociedad, entonces es ideal que no se queden con el conocimiento para ustedes solos. Vayan a la academia si es lo que les gusta, vayan a la industria si es lo que les gusta, vayan al sector social si es lo que les gusta. Al final hagan lo que les gusta, pero si es que ya estudiaron ingeniería, traten de aplicarla. Ya como, porque si no, yo he puesto mucho al beneficio social. Entonces, no tanto al beneficio económico que el que generalmente lo acumula la parte más corporativa e industrial. Si ustedes hacen lo que estudiaron, créanme que se van a ir apasionando cada vez que lo vayan haciendo más. Así que no hay tanta respuesta incorrecta y ya un poco de temas de organización, o sea, de desarrollo de carrera. Es normal que puedan tantear terreno hasta los 30 años sin problema para que encuentren lo que les guste y después, y trabajen 2 años, trabajen 3 años, después hagan un máster si quieren para entender qué les gustó, en qué quieren profundizar y tanteen terreno. Nadie lo apura nada en verdad. Y si quieren emprender, o sea, mándenme un mail nomás y podemos hablar millones de horas respecto a eso para darle Muchísimas tips. gracias. ¿Ya? Realmente un gran mensaje, creo que es algo, un mensaje que realmente le puede servir a muchos de nuestros asistentes, de que un gran porcentaje son estudiantes universitarios y universitarias, así que muchísimas gracias por todo. Pero primero también dejarles aquí la encuesta de satisfacción sobre esta charla con el código QR y el link que está en el chat. Esta encuesta sobre qué les pareció esta charla y todas las anteriores nos ayuda mucho para poder seguir mejorando estas instancias. Así que si es que pueden contestarla, estaríamos muy agradecidos. Y sobre Aqua 365, como mencionábamos durante las charlas anteriores, Eh, este ciclo de charlas está en el contexto del programa APA 365 que comienza como tal ahora durante el segundo semestre, en agosto, que es un proyecto de innovación que busca empoderar a estudiantes universitarios a diseñar soluciones sostenibles y escalables que resuelvan problemáticas hídricas de comunidades en contexto de vulnerabilidad, junto a la colaboración de mentores de la industria y de la academia. Este programa es organizado por Ingeniería Sin Fronteras Chile y el área de vinculación con el medio de la Dirección de Vinculación Externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿En qué consiste este programa? Pues, como mencionaba, este programa es para estudiantes universitarios que pueden postular ya sea de forma individual o en equipos, pero el programa se desarrolla en equipos. Durante el segundo semestre puedan trabajar en prototipos de soluciones para dos comunidades. En específico, este año 2025 está la comunidad de Lovalle, que está en el sector de Lovalle. Son 438 familias en la comunidad de María Pinto, de la región metropolitana. Esta comunidad, el desafío es poder mejorar eh, el acceso al agua y analizar su sistema de abastecimiento de agua potable rural, buscando garantizar un suministro continuo, seguro y de calidad. Y la segunda comunidad es la comunidad Mina Costa, ubicada en la provincia de Arauco, que consiste en 69 personas en la comuna de Lebu, en la región de Biobío. Esta es una comunidad costera que cuenta con el desafío de mejorar su situación en torno al acceso al agua. Actualmente se abastecen por caminos aljibe y desde un estero. El fin de este programa es poder que los estudiantes puedan crear prototipos para poder solucionar y poder mejorar la calidad de vida de estas personas al mejorar su acceso al agua. Acá pueden ver en pantalla un pequeño cronograma general de lo que va a ser esta experiencia. Como comentábamos, el ciclo de charlas es durante el primer semestre y ahora durante el segundo semestre, en agosto, desde el 1 al domingo 24 de agosto, se realiza el periodo de inscripción del programa. Se realiza la inducción durante septiembre, se realizan salidas a terrenos, es decir, los estudiantes tienen la oportunidad de poder conocer a la comunidad, poder conocer su problemática desde primera mano. También se realizan mentorías con
o profesionales de la industria y de la academia para poder estar acompañados durante todo el programa. Realizan feedback tanto por Ingeniería Sin Fronteras y por una comisión experta. Realizan una segunda salida a terreno y ya para noviembre y diciembre se está realizando el cierre de este programa con el envío de los integrados finales. Al final de diciembre, la idea de este programa es poder seleccionar un prototipo que sea lo más adecuado posible para solucionar la problemática de estas comunidades. Y durante el siguiente año 2026, Ingeniería Sin Fronteras se encargará de llevar este prototipo y este proyecto a la realidad para poder mejorar la calidad de vida de estas comunidades. También aquí les dejamos el Instagram de Aqua365, aqua365.chile, y la página web donde también estaremos informando y dando actualizaciones, www.aqua365.cl. En estos dos medios y también por correo electrónico estaremos realizando toda la información sobre las inscripciones, sobre información sobre las comunidades y sobre todo este programa. Esto es con respecto al programa de Aqua 365. Cualquier pregunta o duda pueden realizarla por el correo electrónico de Aqua 365 o por los medios de Instagram y el grupo de WhatsApp del ciclo de chat. Nuevamente, agradecer tanto al expositor Martín como a todos los asistentes por acompañarnos durante todo este ciclo. Estaremos realizando la gestión para revisar la asistencia de las personas y durante la primera semana de agosto estaremos entregando los certificados de participación para que puedan tenerlo en cuenta. De todas formas, estaremos informando sobre todas las actualizaciones por el correo electrónico. Muchísimas gracias por acompañarnos